Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Griso. El papel del Papa Pío XII y el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial ha sido siempre objeto de críticas por ser demasiado débil con Hitler. Incluso algunos historiadores han llegado a llamarle injustamente el Papa de Hitler, impulsados por el libro del mismo nombre de John Cornwell. Especialmente ha sido por el hecho de que antes de ser nombrado Papa había criticado abiertamente con dureza el Estado nacionalsocialista en Alemania, pero poco después de su nombramiento aparentemente todo quedó en nada. Antes de ser Papa, Eugenio Pacelli tenía un gran conocimiento de Alemania, ya que en mayo de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, fue nombrado nuncio en Baviera y 3 años más tarde nuncio de Berlín. Un trabajo que desempeñó hasta que en 1929, tras ser nombrado cardenal, es nombrado secretario de Estado de la Santa Sede, con Pío XI como Papa. En ese puesto de gran importancia y responsabilidad dirigió la negociación de un concordato con el gobierno nazi, con el que al menos sobre el papel se protegía la libertad religiosa de la minoría católica alemana y que más o menos se mantuvo durante todo el Tercer Reich. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de marzo de 1939, Eugenio Pacelli es elegido Papa, tomando el nombre de Pío XII. De este modo, el Sillón de Pedro lo ocupaba una persona de gran experiencia en el mundo de la diplomacia vaticana de este periodo de entreguerras, que empezó además una importante labor pacificadora para intentar evitar una nueva guerra, que finalmente acabó comenzando en septiembre de ese mismo año. Sus intentos de reunir a todas las partes beligerantes fueron inútiles. En octubre de 1939, poco después del comienzo de la guerra, redactó su primera encíclica en la que usó por última vez durante el resto de la guerra la palabra judío. Cuando ya había estallado la guerra, la Iglesia se encontró en un difícil equilibrio de neutralidad que tuvo que mantener durante todo el conflicto para no romper los frágiles lazos diplomáticos que en el caso de Alemania chocaban con la doctrina nacionalsocialista y con los métodos que pusieron en práctica contra los judíos y otras minorías étnicas y sociales. Esta compleja situación es la que llevó a suavizar su rechazo al nazismo, de modo que por un lado condena el nacionalsocialismo en lo relativo a la doctrina, pero por el otro lado reconoce el Estado alemán como intento también de mantener ese concordato firmado previamente con el Tercer Reich. Uno de los motivos más importantes para mantener esa neutralidad era evitar que los católicos que se encontraban en puestos de gran responsabilidad en el Tercer Reich y de los que algunos eran confidentes del Vaticano se convirtieran en personas demasiado sospechosas para el régimen. De esta forma no hubieran tenido la posibilidad de trabajar de modo encubierto para Roma o incluso en la resistencia antinazi. Teniendo en cuenta que la denuncia pública de los obispos holandeses provocó que los nazis destruyeran un importante número de iglesias y monasterios para asesinar un importante número de judíos que se ocultaban en ellos. Por aquel entonces, el Vaticano no tenía un servicio de inteligencia como podía ser el Abwehr alemán o la OSS norteamericana, pero contaba con monjas, sacerdotes, sobre todo dominicos y jesuitas, y un nutrido número de católicos de todos los niveles sociales, incluso hasta militares, dispuestos a colaborar con el Vaticano y de esta manera también ayudar a los aliados, además de colaborar en redes clandestinas que ayudaran a escapar a los perseguidos por el Tercer Reich. Aún así, debían de trabajar con gran cautela, ya que una parte importante de la Iglesia alemana apoyaba a Hitler. Incluso había topos en la Conferencia Episcopal Alemana que filtraban el contenido de sus reuniones a los nazis. Quizás gracias a esos apoyos a concordato con Roma, Hitler permitió de algún modo que la Iglesia Católica siguiera activa en Alemania, aunque no lo hizo de la misma manera con algunos de los territorios que invadió, como en el caso de Polonia, donde ordenó acciones violentas contra la Iglesia polaca. Cuando la guerra ya estaba en pleno apogeo y el control contra la Iglesia Católica se hizo mucho más duro y crecían las sospechas sobre los católicos alemanes, el jefe del Abwehr, el almirante Wilhelm Canaris, organizó un complot con la ayuda de Roma para intentar acabar definitivamente con Hitler, confiando en que Pío XII era la persona más indicada para poder llevarlo a cabo. Para Canaris, Pío XII sería de gran ayuda en la era post-Hitler, para poder llegar a posibles acuerdos con los aliados que no fueran tan duros como el Tratado de Versalles, que había condenado a Alemania a la miseria y provocado el ascenso de los nazis, y finalmente
la Segunda Guerra Mundial. Para actuar como enlace entre Delaware y Roma, se recurrió al jefe de los jesuitas alemanes, Augustin Roch, al obispo de Múnich y principal valedor de la resistencia alemana ante la Iglesia, y al abogado alemán Joseph Müller, un ferviente católico y duro opositor al régimen, que casi hasta el final de la guerra lo supo mantener oculto. Precisamente Himmler, el todopoderoso Reichsführer de las SS y la Gestapo en un principio sospechaban de él, pero tras interrogarle intentaron reclutarlo como agente doble para la Gestapo. Finalmente Müller declinó la oferta de Himmler, excusándose que como agente de la UE no quería traicionar a Canaris ni a la organización. Durante toda la guerra, Müller utilizó con gran habilidad su bufete de abogados como una oficina de información para el Vaticano, aprovechando que Lauer le encomendó la labor de espiar a los pacifistas italianos contrarios a Mussolini, con lo que debía hacer constantes viajes de Berlín a Roma. La destacable posición social y ganada como un importante abogado y héroe de la Primera Guerra Mundial le ayudó a establecer una red de espías que incluía personas de todos los ámbitos de poder de la sociedad alemana, militares e incluso tenía a algunos de los miembros de las SS en nómina. Müller, conocido en el complot como Mr. X, hizo llegar a Pío XII, el jefe en el complot, un informe con las atrocidades cometidas por los nazis en Polonia, que a su vez el Papa envió a los británicos para convencerlos de que había un complot organizado por la resistencia alemana para acabar con Hitler y que aceptaran una paz justa una vez se hubiera acabado con Hitler y que la operación se mantuviera totalmente en secreto. El primer ministro británico Neville Chamberlain lo apoyó, pero su sucesor en el cargo, Winston Churchill, nunca confió del todo en los rebeldes y que fueran capaces de llevarlo a cabo. El Vaticano nunca ha sido claramente contrario al tiranicidio. Durante siglos ha desarrollado una doctrina con ciertos matices que se basa fundamentalmente en no inmiscuirse directamente en los asuntos políticos del país gobernado por el tirano. Esa, ambigüedad ha estado dirigida principalmente a mantener el poder de la Iglesia. No hay que olvidar, por ejemplo, el claro apoyo de la Iglesia al bando nacional durante la Guerra Civil Española y durante la posterior autocracia de Franco, a pesar de ser un dictador, lo que no deja de ser una aplicación de una doble moral. Hitler tuvo muchísima suerte y logró esquivar la muerte en numerosas ocasiones, de las que al menos 3 fueron organizadas por miembros de la resistencia interna con la que de algún modo colaboraba el Vaticano. Las primeras operaciones se planificaron durante el primer año de guerra usando francotiradores o bombas ocultas, de las que se libró bien al acortar sus discursos o simplemente no acudiendo a desfiles donde estaba previsto asesinarle. Una tentativa tuvo lugar entre 1942 y mediados de 1943 cuando se decidió colocar una bomba en el avión de Hitler, que finalmente no llegó a explotar. El último intento, y quizás el más conocido, fue llevado a cabo por el coronel Klaus von Stauffenberg el 20 de julio de 1944 en su propio búnker. Pero como se decidió cambiar el lugar de reunión por un problema en el sistema de ventilación, se hizo en una sala abierta y la bomba no tuvo el efecto deseado. De ese atentado además salió prácticamente ileso, realmente con unas pequeñas lesiones, pero murieron varios de sus ayudantes más cercanos. Tras este atentado, Hitler especuló con su inmortalidad, promovida por la providencia, que le llegaba inexorablemente con el destino de Alemania. Tras este atentado, conocido como Operación Valquiria, los conspiradores fueron arrestados y la organización desmantelada. Canaris fue ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg y su cuerpo posteriormente incinerado. El abogado Müller tuvo bastante más suerte. Pasó por Flossenbürg y luego pasó a Dachau, donde logró sobrevivir. Durante las investigaciones llevadas a cabo por la Gestapo se hallaron en poder de los conspiradores diversos documentos con membetes del Vaticano, que mostraban alguna implicación de Roma, representada principalmente por jesuitas alemanes. El hallazgo de estas pruebas que implicaban de algún modo a Pío XII en la conjura y el arresto de Mussolini en julio de 1943, donde estaban implicados el Papa y diversos funcionarios del Vaticano, enfurecieron a Hitler. En represalia, ordenó que se trazase un plan en el que una división de paracaidistas tomara el Vaticano, se hiciera con los archivos y detuviera al Papa y a su curia.
de este modo trasladarlos posteriormente a Alemania. Después ya pedirían disculpas, justificándolo como necesario para protegerlos de los aliados que estaban avanzando desde el sur de Italia. Incluso se barajó la posibilidad de acabar con la vida de Pío XII. Tanto es así que Himmler quería que la muerte fuera ejemplar y estaba dispuesto a ejecutarlo públicamente durante la inauguración de un estadio de fútbol. A Pío XII también hay que reconocerle también la protección de miles de judíos y perseguidos en Roma, utilizando para ello los conventos e incluso su residencia de Castel Gandolfo. Según el Papa Francisco en una entrevista que dio al diario La Vanguardia, dijo que allí en la habitación del Papa, en su propia cama, nacieron 42 niños, hijos de judíos y de otros perseguidos. Bueno, espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.